Vamos a buscar primero de Samuel, capítulo 13, del 1 al 23, y pues vámonos de 4 en 4 hasta acabarlo. Primero de Samuel 3, del 1 al 23. ¿3 o 13? Primero de Samuel 13, del 1 al 23. Había ya reinado Saúl 1 año, y cuando hubo reinado 2 años sobre Israel, escogió luego a 3,000 hombres de Israel, de los cuales estaban con Saúl 2,000 en Micmas y en el monte de Betel, y 1,000 estaban con Jonatán en Gabaa de Benjamín. Y envió al resto del pueblo cada uno a sus tiendas. Y Jonatán atacó a la guarnición de los filisteos que había en el collado, y lo oyeron los filisteos. E hizo Saúl tocar trompeta por todo el país, diciendo: oigan los hebreos. Y todo Israel oyó que se decía: Saúl ha atacado a la guarnición de los filisteos. Y también que Israel se había hecho abominable a los filisteos, y se juntó el pueblo en pos de Saúl en Gilgal. Entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel. 30,000 carros, 6,000 hombres de a caballo, y pueblo numeroso como la arena que está al oriente del mar. Y subieron y acamparon en Micmas, al oriente de Abén. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. Y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galaad, pero Saúl permanecía aún en Gilgal, y todo el pueblo iba tras él temblando. Y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal, que el pueblo se le desertaba. Entonces Saúl dijo: tráiganme el holocausto y las ofrendas de paz. Y él ofreció el holocausto. Tan pronto como terminó de ofrecer el holocausto, llegó Samuel, y Saúl salió a su encuentro para saludarle. Pero Samuel dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: como vi que el pueblo se me dispersaba, que tú no llegabas dentro de los días señalados, y que los filisteos estaban reunidos en Micmas, me dije: ahora los filisteos descenderán contra mí en Gilgal, y no he implorado el favor del Señor. Así que me vi forzado y ofrecí el holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto a tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Y levantándose Samuel subió a Gilgal, a Gabaa, a Benjamín, y Saúl con toda la gente que se hallaba con él, como 600 hombres. Saúl pues y Jonatán su hijo, y el pueblo que con ellos se hallaba, se quedaron en Gabaa de Benjamín, pero los filisteos se habían acampado en Micmas. Y salieron merodeadores del campamento de los filisteos en 3 escuadrones. Un escuadrón marchaba por el camino de Ofra hacia la tierra de Suán, otro escuadrón marchaba hacia Bet-Horón, y el tercer escuadrón marchaba hacia la región que mira al valle de Seboim, hacia el desierto. Y en toda la tierra de Israel no se hallaba herrero, porque los filisteos habían dicho: para que los hebreos no hagan espada o lanza. Por lo cual todos los de Israel tenían que descender a los filisteos para afilar cada uno la reja de su arado, su asadón, su hacha o su hoz. El precio era de 2 tercios de siclo, 8 gramos de plata, por las rejas del arado, las azuelas, las horquillas, las hachas, y para arreglar los asadones. Y sucedió que en el día de la batalla no había espada ni lanza en mano de ninguna de la gente que estaba con Saúl y Jonatán. Solo las tenía Saúl, su hijo Jonatán, y la guarnición de los filisteos salió hacia el paso de Micmas. Amén.
El mensaje se titula No somos muchos. En junio de 1989 ocurrió una masacre histórica en China, en la plaza de Tiananmen y en otros puntos de la capital china, cuando el gobierno comunista ordenó a los militares que abriesen fuego contra estudiantes y trabajadores que protestaban pacíficamente para pedir reformas políticas e incluían llamamientos a poner fin a la corrupción, la censura y la limitación de los derechos básicos. Para una generación acostumbrada desde su niñez a las redes sociales, es difícil entender que en aquel entonces las noticias no se difundían tan fácilmente. Sin embargo, la mañana del 5 de junio de 1989, el fotógrafo de la agencia Associated Press, Jeff Whitner, vio desde la ventana de su hotel cómo un hombre, cargando 2 bolsas de plástico, se paraba enfrente de una hilera de tanques para impedir su avance. Gracias a Whitner, que tomó su cámara y la fotografía que él hizo y el video, la mayoría de las noticias mundiales tuvieron como titular esa foto. A nivel internacional, esa fotografía se convirtió en el símbolo de las protestas de la plaza Tiananmen. Gracias a ella, la masacre de los días anteriores no se quedó dentro de las fronteras de China. Sacar el rollo fue una historia, porque los chinos no lo iban a permitir. A pesar de ello, en la práctica, las protestas de Tiananmen no consiguieron ninguno de sus objetivos. Pues tras aquellas sangrientas jornadas, todo continuó igual. Y del hombre del tanque, poco se sabe, aunque The Sunday Express llegó a publicar que era un estudiante de 19 años llamado Wang Weilin, pero esto nunca se llegó a demostrar. Por su parte, el blues de la China Roja, mi larga marcha desde Mao hasta ahora, la periodista canadiense de origen chino Yang Wong afirmó que el hombre aún está vivo y escondido en la China continental. Otras fuentes aseguran que fue ejecutado 2 semanas más tarde, o algunos meses después de las protestas de Tiananmen. Lo cierto es que no hay información confiable sobre la identidad o el destino del hombre del tanque. Y también se desconoce la historia de lo que sucedió a la tripulación del tanque, porque el gobierno había esperado que lo aplastara. La fotografía es un ícono que muestra lo que un solo hombre es capaz de hacer cuando es congruente y coherente entre lo que piensa, dice y hace. Así que veamos cómo serlo bíblicamente. El primer punto lo vamos a encontrar en 1 Samuel 14, del 1 al 5, y es discreción. 1 Samuel 14, del 1 al 5. Discreción. Aconteció un día que Jonatán, hijo de Saúl, dijo a su criado que le traía las armas: ven y pasemos a la guarnición de los filisteos que está de aquel lado. Y no lo hizo, y a saber a su padre. Y Saúl se hallaba al extremo de Gabaa, debajo de un granado que hay en Migrón, y la gente que estaba con él era como 600 hombres. Y Ahías, hijo de Anitob, hermano de Icabod, hijo de Finés, hijo de Elí, sacerdote de Jehová en Silo, llevaba el éfod, y no sabía el pueblo que Jonatán se hubiese ido. Y entre los desfiladeros por donde Jonatán procuraba pasar a la guarnición de los filisteos, había un peñasco agudo de un lado y otro del otro lado. El uno se llamaba Voces y el otro Sen. Uno de los peñascos estaba situado al norte, hacia Micmas, y el otro al sur, hacia Gabaa. Amén. En el capítulo 13 leímos que un destacamento de los filisteos había salido del fuerte en Micmas. Y aquí leemos que Jonatán sugirió a su escudero que hicieran una investigación. Jonatán quiere decir quien ha dado el Señor. Era un líder innato, muy querido por todos y valiente. Si Saúl no hubiese sido desechado por su desobediencia, hubiera sido un buen rey. Bueno, Jonatán tenía un escudero.
encargado de llevar sus armas más pesadas como el escudo y la lanza. Y al mismo tiempo servía de apoyo, cuidando su retaguardia y, si fuese necesario, como mensajero para llevar o transmitir órdenes. Solo los combatientes de alto rango tenían un paje de armas. Al parecer, Saúl, y aquí recordemos que vivió del 1075 al 1010 a.C., seguía sin reaccionar después de que Samuel le dijese: no obedeciste al mandato que te dio el Señor tu Dios. Si lo hubieras obedecido, el Señor habría establecido tu reinado sobre Israel para siempre. Pero ahora tu reino tiene que terminar, porque el Señor ha buscado a un hombre conforme a su propio corazón. El Señor ya lo ha nombrado para ser líder de su pueblo, porque tú no obedeciste el mandato del Señor. Entonces, o sigue impactado por lo que le dijo Samuel, o está convencido que con solo 600 hombres no podría hacer nada. Y pues bien habría hecho en recordar la historia de Gedeón, que no tenía tanto. Gedeón fue del 1191 al 1151 a.C., quien con 300 hombres enfrentó a un ejército madianita que lo superaba por mucho. Vean Jueces 7 del 1 al 8. Jueces 7 del 1 al 8. Levantándose pues de mañana Jerobbaal, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él, acamparon junto a la fuente de Arod, y tenía el campamento de los medianitas al norte, más allá del collado de Mor, en el valle. Y Jehová dijo a Gedeón: el pueblo ya está contigo, es mucho para que yo entregue a los medianitas en su mano. No seas que se alabe Israel contra mí, diciendo: mi mano me ha salvado. Ahora pues haz pregonar en oídos al pueblo, diciendo: quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de la y se devolvieron de los del pueblo 22,000 y quedaron 10,000. Y Jehová dijo a Gedeón: aún es mucho el pueblo, llévalos a las aguas, y ahí te los probaré, y del que yo te diga: vaya este contigo, irá contigo más de cualquiera que yo te diga, este no vaya contigo, en tal no irá. Entonces llevó el pueblo a las aguas, y Jehová dijo a Gedeón: cualquiera que lamiere las aguas con su lengua como lame el perro, aquel pondrás aparte a sí mismo cualquiera que se doblase sus rodillas para beber. Y fue el número de los que lo lamieron llevando el agua con la mano a su boca, 300 hombres, y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Entonces Jehová dijo a Gedeón: con estos 300 hombres que lamieron el agua, los salvaré y entregaré a los medianitas en tus manos. Y váyase toda la demás gente, cada uno a su lugar. Y habiendo tomado provisiones para el pueblo y sus trompetas, envió a todos los israelitas, cada uno a su tienda, y retuvo a aquellos 300 hombres, y tenía el campamento de Medián abajo en el valle. Aconteció que aquella noche Jehová le dijo: levántate y desciende al campamento, porque yo lo he entregado en tus manos. Y si tienes temor de descender, baja tú con... ¿A dónde quedó? Jueces 8:10. Ahora bien, Seba y Salmuna estaban con Cacor y su ejército con ellos, unos 15,000 hombres, los que habían quedado de todo el ejército de los hijos del oriente, porque los que habían caído eran 120,000 hombres que sacaban espada. Amén. Entonces 120,000 y 15,000 que quedaron son 135,000. Y Gedeón fue con 300. Saúl tiene 600 y como que piensa que son pocos. Entre Geba y Micmas hay una quebrada de casi 20 kilómetros, por donde el camino pasa entre peñascos.
En aquella época fue el paso principal entre Jericó y el monte central del país. Se cuenta que el general Allenby, comandante del ejército británico durante la Primera Guerra Mundial, envió un escuadrón de soldados por entre esos peñascos para sorprender y vencer un destacamento de turcos. Bueno, volviendo a la historia de Jonatán, llegaron al lugar donde hay dos peñas, la del norte llamada Botzets y la del sur llamada Shem. La primera palabra quiere decir brillante en hebreo, probablemente porque gozaba de la constante luz del sol, siempre estaba iluminada. Y la otra palabra se refiere a una espina o quizás un árbol espinoso. También podría ser diente y debe ser por su forma. Se sabe que la peña que quedaba al sur casi siempre estaba a la sombra. Fue allí donde se vieron los filisteos y los dos hebreos. Los filisteos estaban sobre la peña asoleada y hubieran visto a los otros dos al lado, enfrente, entre sombras y árboles. La palabra discreción viene del latín discretio y significa sensatez para formar juicio y tacto para hablar u obrar, don de expresarse con agudeza, ingenio y oportunidad. También es reserva, prudencia y circunspección. Mientras que en matemáticas, los datos discretos representan cifras exactas que se pueden contar, como la cantidad de apóstoles de Jesús, o que Jonatán y su escudero pues eran dos. Jonatán actuó discretamente, solamente habló con su hombre de confianza. Quizás si hubiese dicho su plan a alguien más, lo hubiesen desalentado, o Saúl se lo hubiese prohibido por temor. Y eso sucede muchas veces. Hay planes que no se llevan a cabo porque se piensa que no van a funcionar por no contar con un número numeroso de personas. Pues ya lo dijo el maestro, donde 2 o 3 están congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. No hay que ser muchos. Basta con Jesús y un valor discreto. El segundo punto es depender. Primero de Samuel 14, del 6 al 14. Dijo pues Jonatán a su paje de armas: ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos. Quizá haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Y su paje de armas le respondió: haz todo lo que tienes en tu corazón. Ve pues, aquí estoy contigo a tu voluntad. Dijo entonces Jonatán: vamos a pasar a esos hombres y nos mostraremos a ellos. Si nos dijeren así: esperad hasta que lleguemos a vosotros, entonces nos estaremos en nuestro lugar y no subiremos a ellos. Mas si nos dijesen así: subid a nosotros, entonces subiremos, porque Jehová les ha entregado en nuestras manos, y esto nos será por señal. Se mostraron pues ambos a la guarnición de los filisteos, y los filisteos dijeron: he aquí los hebreos que salen de las cavernas, ¿dónde se habían escondido? Y los hombres de la guarnición respondieron a Jonatán y a su paje de armas y dijeron: subid a nosotros y os haremos saber una cosa. Entonces Jonatán dijo a su paje de armas: sube tras mí, porque Jehová los ha entregado en manos de Israel. Y subió Jonatán, trepando con sus manos y sus pies, y tras él su paje de armas. Y a los que caían delante de Jonatán, su paje de armas que iba tras él, los mataba. Y fue esta primera matanza que hicieron Jonatán y su paje de armas, como 20 hombres en el espacio de una media pulgada de tierra. Amén. Los filisteos literalmente eran incircuncisos, ya que no tenían esa costumbre. Pero la palabra significaba mucho más.
que no eran parte del pacto hecho por Dios con Abraham. Vean Génesis 17 del 9 al 14. Génesis 17 del 9 al 14. Dijo de nuevo Dios a Abraham: en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia, después de ti por tus generaciones. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero o cualquier extranjero que no fuere de su linaje. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, que estará mi pacto en vuestra carne, por pacto perpetuo. Y el varón es circunciso el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto. Amén. Dice, por pacto eterno. Los judíos tienen que seguir circuncidándose. Es la señal del pacto que hizo Dios con Abraham. Los nacidos de nuevo tenemos que circuncidar nuestro corazón. Bueno, ese pacto incluía que los descendientes de Abraham poseerían la tierra de Canaán, aunque no les guste a los que quieren defender a los disque palestinos, porque Palestina no existe sino hasta el siglo II después de Cristo. Regresando a la historia, la verdad es que nadie esperaba una victoria israelita, pero Jonatán depositó su confianza en Dios y esperó su respuesta. En este caso, mediante la respuesta que dieron sus enemigos. Una vez que estuvo seguro de que Dios estaba de su lado, aquí me recuerda la guerra de secesión en Estados Unidos. Alguien le dijo a Abraham Lincoln que habría que orar para que Dios estuviera del lado del ejército del norte. Y Lincoln le respondió: no, debemos orar para que nosotros estemos del lado de Dios. Bueno, una vez que Jonatán estaba seguro que sí, que Dios estaba con él, actuó con valentía. Y en algo así como media hectárea, 50 por 50, entre dos mataron a 20 enemigos. Porque como Jonatán comentara, para el Señor no hay impedimento en salvar con muchos o con pocos. No hay que ser muchos, basta con depender de Dios. El tercer punto es alentar. Primero de Samuel 14, del 15 al 23. Primero de Samuel 14, del 15 al 23. Hubo estremecimiento en el campamento, en el campo y en todo el pueblo. Aún la guarnición y de la avanzada se estremecieron y la tierra tembló. Fue un gran temblor. Los centinelas de Saúl que estaban en Gibea de Benjamín vieron que la multitud se dispersaba e iban en todas direcciones. Y Saúl dijo al pueblo que estaba con él: pasen lista ahora, vean quién ha salido de entre nosotros. Cuando ellos pasaron la lista, notaron que Jonatán y su escudero no estaban. Entonces Saúl dijo a Ahías: trae el arca de Dios, porque en este tiempo el arca de Dios estaba con los israelitas. Y sucedió que mientras Saúl hablaba con el sacerdote, el alboroto en el campamento de los filisteos continuaba y aumentaba. Entonces Saúl dijo al sacerdote: retira tu mano. Y Saúl y todo el pueblo que estaba en él se agruparon y fueron a la batalla, y vieron que la espada de cada filisteo se volvía contra su compañero, y había gran confusión. 23. Entonces los hebreos que de antes estaban con los filisteos y que habían subido con ellos de los alrededores del campamento, aún ellos también se unieron con los israelitas que estaban con Saúl y Jonatán.
Cuando todos los hombres de Israel que se habían escondido en la región montañosa de Efraín oyeron que los filisteos habían huido, ellos también los persiguieron muy de cerca en la batalla. Así libró el Señor a Israel en aquel día. La batalla se extendió más allá de Bet-Bet. Amén. Amén. Y si la tierra se sacudió, pues hubo gran pánico. Literalmente diría hubo gran pánico, un gran temblor, pero también puede decir un temblor de Dios. Mientras tanto, ¿qué pasaba? Pues Saúl estaba a la sombra de un granado. Vean primero Samuel 14:2. Y Saúl se hallaba al extremo de Gabá, debajo de un granado que hay en Migrón, y la gente que estaba con él era como 600 hombres. Entonces, mientras esto estaba pasando, Saúl estaba a la sombra. Se entera de que algo pasa con los filisteos porque sus vigías se lo informan. Y esta palabra de temblor en hebreo es jarada. Se puede traducir como terror, como temblor, como respeto, preocupación. Y hace referencia a un estado de agitación emocional que se presenta ante una circunstancia inusual en la cual se cuenta con escaso poder para resistir. Digo, ¿son dos hebreos los que están causando todo eso? No, es Dios el que está causando todo eso. Sí, pues se mataron entre ellos. Sí. Y al pasar lista, ¿qué fue lo que sucedió? Pues no está su hijo ni el escudero de este. Detén la mano. Seguramente el sacerdote estaba metiendo la mano al efod para echar el Urim y el Tumim y ver qué era lo que Dios le decía. Detén la mano otra vez de impaciente y hace lo que él piensa que tiene que hacer. Si siguiéramos leyendo el final del capítulo 14, hay un momento en que Saúl les prohíbe a sus hombres comer y por eso no pudieron acabar con todos, con los 15,000 que les faltaban. Ahora, Saúl tardó en reaccionar y pide a Ahías, el bisnieto de Elí, que traiga el arca. La Septuaginta dice el efod, en los que estaban el Urim y el Tumim. Vean Éxodo 28:30. Pondrás en el pectoral del juicio Urim y Tumim para que estén sobre el corazón de Aarón cuando entre delante de Jehová, y llevará siempre a Aarón el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón delante de Jehová. Entonces el efod estaba presente con Saúl en el campamento. Versículo 3, 14, de 1 Samuel 14:3. Y Ahías, hijo de Ahitub, hermano de Isbicabod, hijo de Finés, hijo de Elí, sacerdote de Jehová en Silo, llevaba el efod y no sabía el pueblo que Jonatán se hubiese ido. Entonces el efod sí estaba ahí, pero es muy improbable que el arca lo estuviera. Recordemos que la última vez que supersticiosamente habían llevado el arca al campo de batalla, esta había caído en las manos del enemigo. 1 Samuel 4:17. El que trajo la noticia respondió: Israel ha huido delante de los filisteos. Además ha habido gran matanza entre el pueblo. También han muerto tus dos hijos, Ofni y Finés, y el arca de Dios ha sido tomada. Además, un poco antes, la familia de Ahías, recuerden, es bisnieto de Elí, había sido echada del sacerdocio por el mismo Dios. 1 Samuel 2:30. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice:
Yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran y a los que me desprecian serán tenidos en poco. Amén. Porque yo honraré a los que me honran. Por cierto, si vieron la película esta de Carros de Fuego, el que se niega a correr, aunque se lo pide el rey de Inglaterra, porque le dice que él responde a un rey superior, y corre una prueba que no era la suya, pero la gana y gana el oro. Antes de correr, alguien se le acercó y le dio este versículo: porque yo honraré a los que me honran. Este era un escocés que fue misionero en China y murió en China cuando la rebelión, donde mataron a misioneros y demás. Él pudo haber salido, pero decidió quedarse con su iglesia. Entonces, regresando a la historia de Jonatán, aquí tenemos un rey y un sacerdote que han sido desechados, mientras Dios utiliza a dos varones que discretamente decidieron depender de él. Así que el Señor salvó a Israel liberando al pueblo de sus enemigos. No fue Saúl, sino Jonatán quien dio aliento al pueblo para entrar en la batalla, haciendo que los que habían desertado tiempo atrás y estaban con el enemigo se unieran y lucharan contra los filisteos. Que los que habían huido a esconderse en el monte regresaran a sus puestos y se unieran a los perseguidores. Pero no fueron ellos a los que Dios usó para salvar a Israel aquel día. Nosotros, al igual que ellos, podemos tener aliento, porque gracias a Jesucristo tenemos la victoria sobre el pecado, la muerte y el maligno. 2 Corintios 2:14. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Nos lleva de triunfo en triunfo. Yo vengo muy peliculero. Si vieron Ben-Hur, la original, la de Charlton Heston, no la porquería que acaban de hacer hace poco. Charlton Heston había sido mandado como galeote, y estando en las galeras viene un cónsul que cuando su galera se está hundiendo, Charlton Heston lo rescata, y este cónsul piensa que perdió la batalla y se va a suicidar, pero Charlton Heston no se lo permite, y realmente ganaron la batalla. Nada más le unieron a él su nave, pero ganaron la batalla. Como Charlton Heston lo salvó realmente dos veces, una de morir ahogado y la otra de quitarse la vida con su espada, lo adopta como hijo. Un hijo adoptivo en el Imperio Romano podía tener muchos más derechos que un hijo biológico. Cuando aquí Pablo habla de triunfo en triunfo, es algo que sus lectores tenían clarísimo, porque los romanos, cuando regresaban de una victoria, hacían un desfile donde marchaba el general vencedor. Delante de él iban todos los vencidos y llevaban incienso, que para ellos era olor de muerte, pero para el vencedor era olor de vida. Que marchaba triunfante era el general, pero en la película el general hace que Charlton Heston se suba a la carroza y vaya en ese desfile triunfal. Bueno, si lo ponemos en términos bíblicos, el general triunfador es Cristo, y nosotros estaríamos ocupando el lugar de Charlton Heston, que nos invitó a subir con él en la carroza, aunque nosotros no vencimos. Entonces nosotros podemos tener aliento, porque por Jesucristo tenemos la victoria. Romanos 6:23.
Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. La dádiva de Dios es vida eterna, sí y solo sí en Cristo Jesús. Nada de que todos los caminos llevan a Roma. Si eso sucedía en el Imperio Romano. Hoy en día no puedes decir que todas las religiones, bueno, sí, todas las religiones llegan al mismo lugar, al infierno. Porque el único que te puede llevar a Dios es Cristo. Él dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Así que deja de tener una religión y procura tener una relación con Jesucristo. No hay pretexto que valga. Tenemos todo lo que se requiere para cumplir con la gran comisión. Hechos 1, del 7 al 8. No os toca a vosotros. Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en una sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Si has nacido de nuevo, fuiste sellado con el Espíritu Santo. Recibiste el don que prometió el Padre, que es el Espíritu Santo. Vino a morar en ti. Eres templo del Espíritu Santo. Recibiste al menos un don espiritual para que a través de él el Espíritu Santo te use y cumplas con la gran comisión. Mateo 28, 18 al 20. Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles todas las cosas que os he mandado. Y recuerden que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. La orden no es ir a evangelizar, la orden es ir a discipular. Si has nacido de nuevo, tienes lo que se necesita para cumplir con eso. No hay pretexto que valga. Y no hay pretexto que valga sí y solo sí. Como Jonatán, somos discretos y dependemos de Dios. No hay que ser muchos para alentar en la lucha contra el enemigo. La conclusión es poder. 1 Samuel 14:6. Dijo pues Jonatán a su paje de armas: ven, pasemos a la guarnición de estos circuncisos, quizá haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Amén. Como Gedeón y Jonatán, el poder proviene de Dios. Podemos constatarlo. Y para Él no hay impedimento alguno. Ningún obstáculo le resulta infranqueable. Solo le estorbará aquello en lo que Él mismo se ha autolimitado. Y eso es el respeto al libre albedrío que otorgó a los seres espirituales, de los que el ser humano forma parte. Aunque los ateos, agnósticos y evolucionistas no lo entiendan. Y te repito, el libre albedrío no es para que tomes cualquier decisión, es para tomar una sola. ¿Quieres tener una relación personal, cercana, íntima de amor con Dios a través de Jesucristo o no lo quieres? Y te lo pregunto. Puedes decir sí o puedes decir no. Si dices no, a lo largo de tu vida vas a tener la oportunidad de decir sí. Pero una vez que hayas muerto, no hay misa que te saque de un lugar que no existe, porque no está el purgatorio. Tu destino final va a ser el lago de fuego. Si dijiste que sí, bueno, pues tu destino final va a ser en la Nueva Jerusalén. Pero es una decisión personal. Nadie más la puede tomar más que tú solo. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Eso dice Hebreos 11:6. Y Jesús les dijo a sus discípulos: les aseguro que si tienen fe
tan pequeña como un grano de mostaza, podrían decirle a esta montaña: trasládate de aquí para allá, y se trasladaría. Para ustedes nada sería imposible. Mateo 17:20. Puedes haber recibido solo un don espiritual, pero no requieres más. Recuerda lo dicho a los Corintios en la primera epístola, capítulo 1, versículos 18 al 31. Primera de los Corintios 1, 18 al 31. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque el insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Amén. No importan tus capacidades, ni el tamaño de la iglesia. Cuando eres obediente de lo que Dios ha mandado, nada de eso importa. Pero pregúntate si eres discreto y dependes de Dios, porque esa es la única manera en que Dios te ha de utilizar para alentar y salvar a otros. Así que haz tuya una paráfrasis de la arenga que Gedeón recibió. Entonces el Señor lo miró y le dijo: ve tú con la fuerza que tienes y rescata a los que aún están en poder del diablo. Yo soy quien te envía. Si somos obedientes, no importa cuántos seamos. Amén. Señor, te damos gracias por las enseñanzas que nos has dado en la Biblia. Que no es nuestra fuerza, sino tu Espíritu. Que no somos nosotros, sino tú actuando a través de nosotros. Porque, Señor, cuando tú me estás utilizando, entonces y solo entonces soy invencible. Entonces y solo entonces puedo hacer lo que por mí mismo nunca podría hacer. Gracias porque cuando tú me usas, Espíritu Santo, haces que los dones se magnifiquen. Haces que sucedan muchas cosas más que lo que yo podría hacer utilizando el don. Permite que recordemos eso. Permite que a lo largo de la semana escuchemos tu voz, seamos discretos, seamos obedientes, dependamos de ti y nos dejemos utilizar para salvar a aquellos que necesitan todavía ser salvados del diablo. Gracias por tu amor, gracias porque por Jesucristo hemos sido salvados y tenemos la victoria. Y es en su nombre que damos gracias. Amén. Y amigos y hermanos de internet, estamos despedidos. Si el Señor no hizo otra cosa, nos vemos por aquí el próximo domingo. Shalom, shalom.